Ecuador, un país pluricultural o intercultural. Por años, los indígenas lucharon porque se reconocieran sus derechos ciudadanos individuales. Ese reconocimiento se ha dado aunque los derechos no se aplican en su integridad y se violan constantemente. La conquista más importante de tiempos recientes fue el voto de los analfabetos en 1978, pero los pueblos indígenas no solo defendían sus derechos como grupos de ciudadanos individuales, sino también reclamaban derechos colectivos. Cuando la lucha indígena logró apoyo social, comenzó a ser sujeto de un debate, en medio del que no faltó quien dijera que los indios y negros pedían privilegios. En realidad, había que entender que esa demanda planteaba uno de los grandes avances del constitucionalismo de los últimos tiempos, que ha sido el reconocimiento de que los derechos no solo tienen como sujeto a los individuos, sino que también hay sujetos colectivos que pueden reclamarlos y ejercerlos. La Constituyente de 1997 y 1998, reunida luego de una década de intensa lucha, definió al país como multiétnico y pluricultural y reconoció los derechos colectivos indígenas y afroecuatorianos. La Constitución de 2008, artículo 1, define al Ecuador como intercultural, plurinacional y laico. En la nueva Constitución se recogen los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades ya reconocidas en la Constitución de 1998. Se los explica con más detalle o se añaden otros. Así, reconoce el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, a no ser objeto de discrimen, conservar la imprescriptible propiedad de sus tierras, mantener la posesión ancestral de tierras y territorios, participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales que se hallen en sus tierras, consulta libre e informada sobre la explotación de esos recursos, a los beneficios obtenidos por la extracción de ellos, a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, recursos genéticos que abarcan la diversidad biológica y la agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, al conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y flora. Asimismo, se prohíbe toda forma de apropiación de los conocimientos, innovaciones y prácticas. Sin embargo, el etnocentrismo es racismo al revés. Es poner a las diferencias étnicas como determinantes de la estructura de la sociedad. Es considerar que los pueblos indígenas deben aislarse con privilegios corporativos dentro del mismo país. Surge como reacción al racismo que discrimina a los indios y negros, pero es negativo. No es aceptable el etnocentrismo como respuesta. Hacen mal quienes dan a la lucha indígena ese sesgo y preconizan, de palabra o de hecho, la revancha racial o sociedades indígenas separadas y excluyentes. También es negativa la actitud de dirigentes que identifican al resto del país como dominante, como si no hubieran grandes construcciones socioeconómicas y la pobreza y la explotación fueran exclusivas a los indígenas. Por ejemplo, hasta hace no mucho, un extranjero que llegaba al Ecuador, al mirar la publicidad que aparecía en los medios de comunicación, se podía llevar la idea de que este país estaba habitado exclusivamente por personas blancas, ya que esa publicidad mostraba en sus imágenes a unos ecuatorianos de apariencia europea, que bien podían haber venido de Suiza o Italia. También, los textos escolares reproducían en sus gráficos esta imagen de un país habitado por personas blancas y occidentales. Claro que una breve caminata por las calles y mercados de cualquiera de nuestras poblaciones le convencían enseguida al visitante que esa visión dada por la publicidad y los manuales de lectura era falsa. La gente ecuatoriana es diversa, hay mestizos de distintas características,
indígenas, negros y grupos de otras procedencias étnicas. Por ello, el Ecuador es un país pluricultural, mas no intercultural. El país trata de forjar una sociedad intercultural, tal y como se refleja apenas en la introducción de la lengua quichua en algunas escuelas cercanas a pueblos indígenas. Es allí donde esta lengua es importante, y tan solo el 30% de la población ecuatoriana habla y le interesa esta lengua. El país, al querer ser una sociedad intercultural, deberá enfrentarse a una gran tarea y un gran desafío, ya que la interculturalidad va mucho más allá de tomar medidas de Estado o emitir una legislación. Es, ante todo, impulsar desde el Estado por una parte y desde la propia sociedad por otra el reconocimiento de las diferencias, la superación de los prejuicios, la valoración del otro y la construcción de ese espacio común que podremos identificar como propio de todos.